El acuerdo 780 de 2020 y el decreto 349 de 2020, que reglamenta el anterior, es la carta de navegación para la reactivación económica en el Distrito Capital de Bogotá en el año 2021. Como veremos a continuación, detallaremos cada uno de los beneficios otorgados por este acuerdo, tanto en impuesto predial, impuesto de vehículos, impuesto de industria y comercio. Las facultades que tiene este acuerdo están reglamentadas en el artículo 287 de la Constitución, en el cual le da las facultades al distrito para administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Del decreto 1421, en el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital, y el artículo 74 de la Ley 2010 del 2020, que incluye lo que tiene que ver con el régimen simple de tributación. Estas son las facultades para redactar el acuerdo 780 de 2020. Dentro de las medidas de reactivación que tomará este acuerdo, encontramos temas que tienen que ver con el impuesto predial, con el impuesto de ICA, la adopción por parte del distrito del régimen simple de tributación, una forma abreviada de tributar y que favorece a los contribuyentes. Incentivos para la formalización de microempresas, ¿sí?, con el fin de que se formalicen y entren a la normalización de sus actividades. Y tenemos también otras medidas de procedimiento tributario en lo que tiene que ver con los impuestos, con el impuesto predial, y con la firmeza de las declaraciones. Firmeza que anteriormente se encontraba en 2 años, que la ley había modificado a nivel nacional para 3 años, y con este acuerdo el distrito toma esta misma medida de dejar la firmeza de las declaraciones en 3 años. Dentro de esa reactivación vamos a tener un límite de crecimiento en el impuesto predial para el 2021, ¿sí? Entonces únicamente para el 2021 se suspenderá lo que está activo para esos incrementos, que son el acuerdo 648 y el 756, los cuales nos daban los parámetros de ese incremento. Y para el 2021, el acuerdo 780 nos da otras normas para favorecer al contribuyente respecto a estos incrementos del impuesto predial. También se da el sistema de pago alternativo por cuotas, ¿sí?, para el impuesto predial. Se modifican las tarifas del impuesto predial para algunos predios, ¿sí?, como veremos más adelante en el cuadro explicativo. Y para los estratos 1, 2 y 3, unas tarifas preferenciales que se tienen del 1 y el 3 por 1000 se conservarán dentro de este acuerdo. ¿Qué vamos a tener en el impuesto predial respecto a los límites de crecimiento? ¿Sí? Vamos a tener que los predios, el impuesto no va a crecer en algunos casos respecto al 2020 y en otros crecerá simplemente el valor del IPC de noviembre de 2019 a noviembre del 2020, el cual fue del 1.49, inferior a lo que fue el IPC de lo corrido del año 2020 del 1.61. Entonces vemos cómo de esta forma los contribuyentes se van a favorecer en ese crecimiento de ese impuesto, ya que va a ser menos que lo que incrementó el IPC anual. Ese IPC, acá vemos la certificación del DANE, del IPC de noviembre a noviembre del 1.49. Un ejemplo del descuento por incremento preferencial, ¿sí?, que lo podemos al final repasar para los que tengan dudas. Vemos que este incremento no se da con respecto al avalúo, ¿sí? El avalúo no es el que se controla con este incremento. Lo que se incrementa es el impuesto es el que se controla. Si nosotros vemos en la parte inferior del impuesto ajustado, tenemos un impuesto ajustado del 2020 de 1.108.000 y vemos cómo para el 2021 quedará en 1.125.000 pesos, que significa un incremento del 1.49, generando
un ajuste diferencial en el 2021 de 52.000 pesos. Pero si vemos, reitero, lo del avalúo que estaba en 198, subió a 199, que es un porcentaje pues más alto del 1.49, pero lo que se hace es conservar el incremento del impuesto. De otra parte, el sistema del pago alternativo por cuotas, el cual se tenía solo para personas naturales y para predios residenciales, con este acuerdo 780 se deja a partir del 2021, o sea, de forma permanente hasta nueva modificación, que las personas naturales y jurídicas propietarias de predios residenciales y no residenciales tendrán este beneficio de acogerse al sistema de pago alternativo por cuotas, más conocido como SPAC. ¿Qué indica ello? Que cualquier persona que cumpla con estos requisitos puede de manera voluntaria, hasta el 31 de marzo, en este caso del 2021, acogerse al sistema por cuotas y pagar su impuesto predial en 4 cuotas iguales, sin descuento. Para estas fechas de pago tendremos al momento 14 de mayo, 9 de julio, 10 de septiembre y 12 de noviembre. Estas fechas pueden variar a causa del COVID, de medidas que saque la Secretaría de Hacienda, puede cambiar las fechas, pero inicialmente para el año 2021 estas serán las fechas del pago de las 4 cuotas del sistema SPAC. Dentro del decreto 349 del 2020, el cual reglamenta el acuerdo 780, nos dice que para estas declaraciones del sistema SPAC, estas declaraciones pueden ser corregidas, o sea, es declaraciones que se presentan para acogerse a este beneficio, al igual que cualquier declaración, se pueden corregir dentro de los términos que dé la norma. Y pues la segunda declaración que presente será la que se tendrá como vigente. De otra parte, anteriormente los contribuyentes que se acogían al sistema SPAC, estos contribuyentes, si pagaban, si conseguían el dinero antes del vencimiento con el 10%, pues veían ahí como en duda, ¿será que me puedo acoger al 10%? Pues con esta resolución 593 se dice que si la persona se acoge al sistema por cuotas, al sistema SPAC, el 31 de marzo, y de casualidad el día del vencimiento era mayo y consiguió la plata, puede pagar el total de su declaración, obteniendo de esta forma el 10% del descuento a que tiene derecho. Para el año 2021, el descuento del 10%, vamos a tener una modificación bastante representativa que no se había dado antes, que es el vencimiento de acuerdo al último carácter del chip. Ese chip es el código que identifica a cada uno de los predios. No es la matrícula, no es la dirección, sino el chip. Lo encuentran en la parte superior izquierda de sus formularios. Revisan la última letra y de acuerdo a esa última letra tenemos los vencimientos del 15 al 23. No quiere decir que una persona que tenga la letra terminada en Z no pueda pagar el 22, 21, puede hacerlo en cualquier fecha antes del 23, pero el límite máximo para efectuarlo es el 23 de abril del 2021 en el caso de las terminadas en Z. Otra de las modificaciones que tuvo el acuerdo 780 es incrementar la tarifa de los predios de mayor avalúo. Entonces vemos como ahí en el año 2020 teníamos avalúos entre 1.092 millones y 1.259 que tenían una tarifa del 9.9. Con el acuerdo se sube la tarifa al 10,10, pero se reajustan los valores de acuerdo al índice de precios de vivienda nueva. Entonces el rango que estaba de 1.092 a 1.254 queda para el 2021 entre 1.134 y 1.307. Y así sucesivamente cambian las tarifas del 9.9 al 10.10, del 10.3 al 10.8, del 10.8 al 11.5, del 11.3 al 12.3. Las tarifas anteriores no cambian, de los rangos anteriores no cambia ninguna tarifa, solo cambian las últimas 4 tarifas de la tabla. Del acuerdo 780 también mantiene las tarifas diferenciales, preferenciales que mencionaba el acuerdo 648, que son las tarifas del 1 y del 3 por 1000.
1 y 3 por mil para estratos 1 y 2 y una del 3 por mil para estratos 3. ¿De qué depende esas tarifas? De los avalúos de los predios. Entonces vamos a tener un predio de estrato 1 y 2, que esté 1 o 2, que esté entre 16 y 107 salarios mínimos, pues manejará la tarifa del 1. Y entre 107 salarios y 135 el 3 por mil para estratos 1 y 2. Y en los estratos 3, en el estrato 3, perdón, entre 0 y 135 salarios mínimos tendrá la tarifa del 3 por mil. Como les mencionaba, son tarifas que conserva el acuerdo 780. Dentro de la reactivación económica, en lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio, vamos a ver unos descuentos tributarios para aquellas personas que vieron afectados sus ingresos, disminuidos sus ingresos del 2020 con respecto al 2019. Ese descuento se aplicará en el año 2021. Más adelante lo veremos con un ejemplo, cómo debe medir esa persona sus ingresos del año 19 y 20, cómo mira ese impacto y cómo obtiene de esa forma un descuento para el 2021. De otra parte, así como se premia a los que tuvieron una disminución en sus ingresos, entonces a los que tuvieron incremento en sus ingresos, existirá un ajuste a esa tarifa, un ajuste temporal de la tarifa por el año 2021. De otras actividades, también se modifican las tarifas a partir del año gravable 2022. Lo veremos de forma detallada a qué actividades se hace referencia y cuál será ese incremento. De otra parte, a las tarifas del impuesto de servicios de pedido, compra, distribución y entrega de productos, más que todo con lo que son mensajerías por las aplicaciones, se verán unas tarifas que se incrementarán de forma gradual, como lo veremos más adelante. ¿En qué consiste la disminución? La disminución de los ingresos y ese descuento tributario que hablábamos. Entonces, ese descuento tributario se va a dar mirando los ingresos del año 2019 y del año 2020 convertidos a VTs. Entonces tomaremos los ingresos del 2019, los pasaremos a VTs, al valor de la VT del 2019, los del 2020 a la VT del 2020, compararemos esos ingresos y de acuerdo a esa variación vamos a tener un descuento de acuerdo con la tabla. Del 20% o menos tendrá un descuento del 5%, más del 20 y hasta el 40 del 10, más del 40 y hasta el 50 el 15 y más del 50% del 25. De estas personas del más del 50, también veremos que van a tener otro beneficio, como es un descuento que tendrán en el impuesto por los pagos que hagan de renovación a la Cámara de Comercio, a los que tengan más del 50% de disminución. En este cuadro vemos cómo los ingresos de un contribuyente se medirán por cada actividad. Si tiene 5 actividades económicas, pues hará un análisis de las 5 actividades económicas. Entonces aquí vemos un contribuyente que tenía una sola actividad, vemos sus ingresos por bimestres del 2019, pasamos esos ingresos a VTs con el valor de la VT del 2019, los 34.270, tomamos los ingresos del 2020 con la VT del 2020 de 35.607, ¿sí? Y tenemos los ingresos del 2020 en VTs. Teniendo esos datos, hacemos un análisis, vemos que la variación del 2020 con respecto al 2019 se disminuyó en 13.338 VTs. Si nosotros miramos, esas 13.338 VTs nos representan el 18.58% de variación, ¿sí? De acuerdo con esa variación, entonces vamos a ver el 2021, ¿sí? El 2021, los ingresos, le colocamos la tarifa del 11.04 que tiene esta actividad, calculamos el impuesto de avisos y tableros
Y como en el anterior nos da un 18.58, quiere decir que ese 18.58 es menos del 20, por lo cual el contribuyente tendrá un 5% del descuento, que ese lo vamos a aplicar en esta tabla del 2021, un descuento del 5%. Recordemos que ese 5% no afecta el impuesto de avisos y tableros. Entonces, como vemos en el primer bimestre, tuvo un impuesto del 11.4 de 3.809.000. Sobre esos 3.809, calculamos el 15% de tableros, nos da 571, y más adelante, al 3.809 le calculamos el 5%, nos da un descuento de 190.000 pesos para el primer bimestre. Y de esa forma, calculamos cada uno de los bimestres, o en el caso de ser anual, pues lo haríamos de forma anual. Para los contribuyentes que tengan una situación económica pues favorable en el año 2020, vemos que va a tener una variación en la tarifa. O sea, aquí no vamos a ver cómo se cambia un descuento tributario, cómo se hace un descuento tributario, perdón, sino que es un cambio en la tarifa. Entonces, ¿qué pasará con esas personas? Si vemos, los incrementos de la tarifa son menores que los descuentos. Los descuentos hablábamos de entre el 5 y el 25. Para el incremento de la tarifa solo vamos a hablar que se incrementará la tarifa en el 5, en el 8, en el 10 o en el 15, dependiendo cómo haya visto mejorado sus ingresos 2020 con respecto al 2019. Aquí tenemos un contribuyente que tuvo incremento en los ingresos del 2020 con respecto al 2021. ¿Qué va a pasar? En el 2019 tuvo 2.000 millones y en el 2020 tuvo 2.459 millones. Si lo miramos en VTs, el 2019 tuvo 60.722 VTs y en el 2020 69.084 VTs. Vuelvo y le recuerdo nuevamente, que las VTs, el valor se toma del valor del año que estamos analizando. Entonces, en este caso, 2019, tomamos el valor del 2019, 2020, tomamos la del 2020. Este contribuyente tuvo unos ingresos en VTs en el 2019 por 60.722 y en el 2020 por 69.084. Quiere decir que incrementó sus ingresos en 8.363 VTs, lo cual nos representa un 13.77. Si nosotros miramos ese 13.77 en la tabla, ese 13.77 en la tabla nos dice que es un 5%, ¿sí? Dice incrementó entre 20 o menos, entonces es un 5%. ¿Qué vamos a mirar? Que esa tarifa del 11.04, que era a la cual tributaba el contribuyente, va a tener un incremento del 5%. Entonces, si tomamos la tarifa más el 5%, vamos a tener una nueva tarifa del 11.59 por mil. ¿Sí? 11.04 por mil era la tarifa original, la incrementamos en el 5, nos da una nueva tarifa del 11.59 por mil. Si el contribuyente tiene varias actividades, hará ese mismo análisis con cada una de las actividades. ¿Qué va a pasar entonces en el 2021? En el 2021 el contribuyente va a tomar sus ingresos, sea periodo, bimestral o anual, y va a aplicar la tarifa incrementada, en este caso el 11.59. Como vemos, esta tarifa aquí sí afecta el impuesto de avisos y tableros. ¿Por qué? Porque el impuesto de avisos y tableros nos dice que la base gravable del impuesto es el impuesto de industria y comercio. Entonces, como tenemos nueva tarifa, tenemos nuevo impuesto y sobre eso aplicaremos el impuesto de avisos y tableros para tener un total a pagar del impuesto más avisos y tableros. Cuando un mismo contribuyente realice varias actividades, ¿sí? Entonces tiene 1, 2, 3, 4 actividades, todo ese análisis lo hará de forma independiente, revisará cada una de sus situaciones con esas actividades. Aquí vemos
digamos, un contribuyente que tiene varias actividades. Tenemos los códigos de las actividades. Vamos a mencionar 6 actividades. Esas actividades van a tener cada una tarifa. Se van a analizar, se van a mirar los ingresos 2019-2020, se convertirán a VTs y se va a revisar qué variación tuvieron esos ingresos. Entonces vemos que ahí tenemos variaciones del 50 negativo, del 79 positivo, del 54 negativo, 182 positivo, el 4 negativo y el 1 positivo. Como les mencionaba, los negativos vamos a tener un descuento tributario y los positivos vamos a tener un incremento en la tarifa. Entonces ahí vemos que los números pares del primero, tercero y quinto renglón tuvieron disminución, entonces esos tendrán un descuento. Los 2, 4 y 6, la línea 2, 4 y 6, van a tener un incremento en la tarifa. Entonces, fíjense que son dos cosas distintas. Negativos, descuento tributario. Positivos, incremento en la tarifa. Entonces, ¿qué va a pasar en el año 2021? Vamos a tener unos ingresos, teníamos unas actividades, una tarifa por 1000, miramos si tiene descuento o incremento. Para los que tienen un incremento, pues vamos a ver en la columna 5 que dice tarifa. Pues esa va a ser la nueva tarifa para el 2021, ¿sí? Entonces, el que disminuyó permanecerá la tarifa. El otro del 11.4 por 1000 dice que tiene un incremento en la tarifa del 15%, entonces tributará al 12.696. Así lo vemos en todo el cuadro. ¿Qué va a pasar entonces con el impuesto? El impuesto lo calculamos para el caso de los incrementos con la nueva tarifa, para el caso de los descuentos tributarios con la tarifa que existía. Vemos el nuevo impuesto y vamos a tener un impuesto de avisos y tableros. Y para los que disminuyeron sus ingresos, que hablábamos de la línea 1, 3 y 5, vamos a tener un descuento tributario, ¿sí? Ese descuento pues lo iremos a manejar en un renglón de descuentos dentro de la declaración. Entonces este contribuyente va a tener unas tarifas incrementadas, su impuesto de avisos y tableros y un descuento tributario. Al final de la charla, cuando lleguemos a la sección de preguntas, ¿sí? De la sección de preguntas, entonces vamos a mirar este cuadrito, si hay preguntas, y lo repasaremos nuevamente. Por favor, les recuerdo que para obtener el material de la conversación, les va a llegar a sus correos una encuesta, la cual les solicito de manera formal y cordial no la diligencien y tan pronto recibamos respuestas de esas encuestas, se les enviará el material. Otra de los puntos de reactivación económica es el incremento de algunas actividades económicas del impuesto predial. Entonces, vamos a tener las actividades industriales, de servicios y las financieras. Las más representativas son las actividades financieras, que van a cambiar su tarifa del 11.04, el 22 pasará al 12, el 23 al 12.54 y 2024 y siguientes el 13.10 por 1000. Van a haber cambios en la fabricación de productos farmacéuticos, como lo vemos en el cuadro. Aquí hay algo de lo que tiene que ver con la consultoría profesional y los servicios de consultoría en el ejercicio de profesiones liberales. Eso era una disyuntiva que se daba siempre entre si yo soy persona natural, yo soy consultor, yo tributo al 6.9 o si tengo que tributar al 9.6. Pues la norma era clara y las actividades se determinaban que si era profesión liberal, tributaba al 9.66. Pero mire que con esta modificación vamos a ver cómo se van a nivelar las tarifas. Las personas consultoras, personas jurídicas, van a ver modificada su tarifa del 6.9 al 8.66, o sea, tendrán un incremento, mientras que las profesiones liberales, que tributaban al 9.66, se va a disminuir su tarifa en 2 puntos y tributarán al 7.66. Entonces, esas son dos variaciones junto con lo de la actividad financiera, que son como las más representativas de esta variación de tarifas. En el servicio de
pedidos, compra y distribución de productos a través de plataformas, se crearán unas tarifas, se modificarán, perdón, unas tarifas para el 2022 al 10.14 por mil, 23 al 10.63 por mil y para el 2024 el 11.04 por mil. De estas tarifas, ¿sí? De estas tarifas vamos a ver cómo se exceptúan algunas actividades. Entonces, ¿cuáles actividades? Si yo tengo un restaurante o un local y utilizo esas plataformas, pero el servicio lo presto yo mismo, yo tengo mis mensajeros, envío los domicilios, pues ahí no se irá a tributar a la tarifa de esos domiciliarios, se va a tributar a la tarifa de mi restaurante, porque yo soy el que pago los domiciliarios y simplemente utilizo la aplicación para tener mis pedidos. Si yo tengo otro tipo de actividad, ¿sí? Que distribuyo productos a domicilio utilizando las plataformas, pues también tributo, ¿sí? Tributo a mi tarifa, siempre y cuando no utilice esos intermediarios para la distribución. Otra de los puntos que veíamos al comienzo que nos trata este acuerdo 780 tiene que ver con el régimen simple de tributación. Recordemos que este régimen simple de tributación viene del 2018, después en el 2019 con la ley 2010, ¿sí? Pero el distrito, por esas modificaciones que habían existido, pues no había tenido como el tiempo para hacer esta adopción. No tener el tiempo, ¿por qué? Porque la norma le daba determinadas fechas, digamos en el caso del 2018, le daba plazo hasta el 31 de diciembre del 2019 para adoptar el sistema. Cuando lo iba a adoptar, la norma se declara inexequible, entonces no envía las tarifas, después sale la nueva norma en 2019 y le da plazo hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces es así como en el 2020 sí adopta este régimen simple de tributación en el distrito. ¿Qué tenía que hacer el distrito con esta adopción? Decirle, señores, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, me acojo al régimen simple de tributación y las tarifas que le va a enviar la administración a la DIAN tienen que estar en ese acuerdo y las tarifas son estas, ¿sí? Y ya el contribuyente tendrá plazo de inscribirse antes del 31 de enero en este año del 2021, para años siguientes, pues 31 de enero de los años siguientes, y las tarifas a las cuales va a tributar el contribuyente no son las tarifas que envía el distrito a la DIAN, son las tarifas que se encuentran en el artículo 908 del Estatuto Tributario, las cuales vemos que son 4 grupos diferentes de acuerdo a la actividad que desarrolle cada uno de los contribuyentes. Entonces, cuando se adopta este régimen simple de tributación, se menciona que esto es opcional, o sea, el contribuyente es el que va a decidir, yo sigo en el régimen normal, ¿sí? O me acojo al régimen simple. Ese régimen simple es una forma de simplificar la tributación del contribuyente y hacerle menos engorrosa la actividad tributaria, como son las de presentar declaraciones de RT-ICA, declaraciones de ICA, de retención en la fuente, de renta, de industria y comercio. Entonces, todas esas declaraciones van a quedar en el régimen simple de tributación, que va a tomar el impuesto unificado, que es el que reemplaza la renta en este sistema, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros y el impuesto nacional al consumo para los que son responsables de ellos. Hablamos de restaurantes, bares, ¿sí? Se va a tributar con una sola declaración anual y con 6 pagos o anticipos bimestrales. Esos anticipos bimestrales van a tener información que son los ingresos del respectivo periodo. Y esos 6 anticipos bimestrales van a ser como el insumo, ¿sí? La materia prima para hacer la declaración anual. Porque cuando el contribuyente vaya a hacer su declaración anual, pues allá va a tener toda la información y le va a decir la administración, señor, estos son los insumos que usted me ha dado para esta declaración anual, revíselos, si son, acéptelos y si no son, modifíquelos. Entonces, como vemos, es una forma de evitar al máximo errores. Yo diría que si se revisa bien, se hacen bien las declaraciones, entonces no habría casi que una mínima probabilidad de que el contribuyente diga, me equivoqué en la declaración anual y tengo que corregirla. ¿Por qué?
Las declaraciones bimestrales se presentan durante el transcurso del año, ¿sí? Y la declaración anual se presenta en el segundo semestre del año siguiente. Quiere decir que cuando la vaya a presentar, pues ya han pasado 6 meses de sus declaraciones bimestrales y el contribuyente ya puede mirar y decir, ah, miren, la del primer bimestre me equivoqué, en la segunda me equivoqué. Esas va a ajustarlas en la declaración anual, ¿sí? Entonces casi que no tendría ningún riesgo de que existiera declaración con inconsistencias. El objetivo de este acuerdo 780 es la formalización, ¿sí? ¿Qué es esa formalización? Esa formalización es buscar que las empresas o las personas que se organicen en la actividad de comercio o de servicio, desde un comienzo hagan las cosas como lo menciona la norma. Entonces, inscribirse en la Cámara de Comercio, aperturar un RID, aperturar un RUT, responder sus obligaciones tributarias. Fíjense que muchas veces las obligaciones tributarias no es pagar el impuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de industria y comercio vemos como algunas personas, de acuerdo a sus ingresos, no son responsables del impuesto, ni tienen que declarar. O en otros casos declaran y si fueron sujetos a retenciones, pues tampoco pagan porque las retenciones le cubren esos impuestos. Estamos en el caso de un profesional independiente que trabaja, digamos, en un contrato con el Estado o con una entidad pública. Todos los ingresos son sujetos a retención. Es lo que tienes que presentar su declaración, inscribirse en el RID, presenta su declaración, descuenta sus retenciones y ya, ¿sí? Entonces, una forma más que de tributar, ¿sí? De tributar es cumplir con unas obligaciones tributarias que no siempre implican pago. Dentro de esta informalidad no debemos confundirla con la ilegalidad. La ilegalidad es alguna persona que desarrolla actividades, que valga la redundancia, ilegales, que no estén autorizadas por la norma, hablemos de contrabando. Mientras que el informal, pues tiene, ¿sí? Tiene esas actividades, ¿sí? Pero está por fuera de los marcos jurídicos, entonces no se inscribió, no tributó, y por esa falla, en muchas ocasiones no va a encontrar algunos beneficios o protección que le puede brindar el Estado. Digamos, un ejemplo de esto es lo de ahorita por la pandemia, los subsidios PAEF, de los aportes a la nómina. Entonces, si la persona no tenía empleados, no los tenía formalizados, pues el requisito es necesito que esté al día con sus aportes para darle los subsidios de nómina. Los que no estaban formalizados, los que estaban en la informalidad, pues no van a poder acceder a estos beneficios. Entonces, lo que se busca es llegar a la formalidad. Dentro de las tarifas que envía la Secretaría de Hacienda a la Dirección de Impuestos para el régimen simple de tributación, dependen de la actividad a la que se desarrolla, industrial, comercial y de servicios. Y son estas tarifas. Esas tarifas son las tarifas a las cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le enviará por concepto de pago de impuesto de industria y comercio y avisos y tableros a la Secretaría de Hacienda, al distrito, el aporte de los contribuyentes por impuesto de industria y comercio. Pero el contribuyente tributará a las tarifas del artículo 908 del Estatuto Tributario. En este caso, estas son las tarifas que aporta el contribuyente. Dependiendo de su rango de ingresos, dependiendo al grupo al cual pertenezca, entonces vamos a tener tarifas del 2, del 2.2, del 12, del 5.5, del 3.8. Pero estas tarifas en ningún caso corresponden a estas tarifas. Entonces, el contribuyente tributa esta tarifa, pongamos un ejemplo, el contribuyente del primer rango, del grupo 1, tributó al 2%. Entonces, digamos que al 2% tuvo 100 pesos de ingreso, envía 2 pesos a la DIAN. Digamos que en esta tabla está en la 304, que es el 10 por mil, o sea, el 1%. Quiere decir que de ese 2 que hablábamos, la DIAN le envía a Hacienda un 1% y se queda con otro 1%. ¿Sí? Recordemos que para las personas que pertenecen a este régimen simple de tributación, no van a ser sujetos de retención en la fuente por impuesto de renta ni por impuesto de industria y comercio. Entonces ese es otro inconveniente que se quitan los contribuyentes, que es el de buscar los certificados.
¿sí? Entonces ya no tienen que ir, voy a presentar mi renta, voy a presentar mi ICA, por favor, deme mi certificado, expídame el certificado, cuando me entregue el certificado, porque ya no tendrán este inconveniente porque no serán sujetos a retención. Otra de las partes son los incentivos para la formalización. Esos incentivos para la formalización, ¿sí?, se van a ver reflejados en descuentos por la renovación de la matrícula mercantil, como lo veremos más adelante. También existirán créditos de formalización con la Secretaría de Desarrollo Económico, que también veremos más adelante cómo pueden tener beneficios en las tasas, periodos de gracia, ¿sí?, y otros beneficios con el fin de reactivar la economía. Otro de los puntos son los dispositivos electrónicos fiscales. Son mecanismos de control entre el contribuyente y la administración. Un ejemplo de ello es, digamos, como la factura electrónica que se maneja con la DIAN. Entonces se hace una factura, llega a la DIAN, llega al cliente y se queda en el contribuyente para tener un control sobre esa facturación. Entonces los dispositivos electrónicos serán mecanismos que se utilizarán y más adelante se mirará cómo se implementan. De otra parte, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico, se le brindará asistencia técnica, jurídica, financiera, en lo que tiene que ver con aspectos tributarios a los contribuyentes, con el fin de no dejarlos solos en este proceso de formalización. Uno de los requisitos para obtener estos beneficios, el más importante, es estar inscrito en el Registro de Información Tributaria o tenerlo actualizado en el conocido RIT. Hasta el año grabable 2026, la administración asumirá una parte de esa renovación, pero son 3 años. No quiere decir que sean todos los años desde el 2021 hasta el 2026, no. Depende cuando se formalice. Si se formaliza en el 2021, pues será su año 1, el 2022 su año 2 y el 2023 su año 3. Si se formaliza en el 24, pues el 24 será su año 1, el 25 su año 2 y el 26 su año 3. ¿Sí? Entonces depende en el momento que haya la formalización. En caso de que esos descuentos, digamos lo que pagó por renovación, sea superior al valor del impuesto, el contribuyente puede arrastrar ese valor para los años siguientes. Entonces, el primer año pagó 1 millón de matrícula mercantil, de la inscripción a su matrícula mercantil, y su impuesto de industria y comercio le dio 800. Y resulta que el descuento es mayor al impuesto, entonces le queda un saldo a favor, lo puede arrastrar en el año siguiente. Para los contribuyentes que se formalicen en el régimen simple, ¿sí?, este valor de la Cámara de Comercio podrá tener un descuento según proceda. O sea, según proceda, ¿qué decimos acá? Según proceda. Deberá existir algún reglamentario en el cual nos diga cómo va a aplicar ese beneficio. Por el momento no se tiene dato de ese según proceda. Para las empresas, como les mencionaba cuando veíamos la disminución de los ingresos del 50% o más, veíamos cómo que esas empresas que veían afectados sus ingresos, ¿sí?, veían afectados sus ingresos, iban a tener otro beneficio. Entonces este beneficio es el de la Cámara de Comercio. ¿Qué tienen que tener? Que ese porcentaje de disminución sea superior al 50% y que los ingresos del 2021 estén entre 1.933 VTs y 80.000 VTs. Si pasa de esas VTs, ya no tendrá el beneficio. Es requisito ver la disminución superior al 50, esa disminución medirla en VTs, como veíamos allá la variación de ingresos, y que esté dentro de los parámetros en el 2021. De otra parte, a las personas que se formalicen, ¿sí?, y que se inscriban en el RIT, van a tener unas tarifas graduales, ¿sí? O sea, no va a entrar de una vez a decir usted paga tanta tarifa, sino tendrán unas tarifas graduales que ya veremos. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso del Cámara de Comercio?
Entonces, la administración, la persona se inscribe en el RIT o en el régimen simple de tributación y sus ingresos están entre 1.933 y 80.000 VTs, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En el primer año tendrán un descuento del 30%, en el segundo año del 50% y en el tercer año del 75%. Y del cuarto año en adelante ya no tendrán este descuento, ¿sí? Este descuento de su inscripción en el Cámara y Comercio. Lo puede descontar también en el 2021, ¿sí? Por una sola vez, quienes se formalicen mediante inscripción en el Registro Único de Proponentes. Entonces, si se formalizó con el Registro Único de Proponentes, tomará ese 20% y por una sola vez podrá descontar en el impuesto de industria y comercio el valor de ese 20% del RUP. Aquí veíamos los que ya estén formalizados, pues también les va a aplicar ese beneficio, el primer año el 30, el segundo año el 50 y el tercer año el 75. Para estas personas, pues el primer año sí será el 2021 y el segundo año será el 2022 y el tercer año el 2023, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos de la disminución de sus ingresos superior al 50 y que los ingresos estén entre 1.933 y 80.000 VTs. ¿Qué se va a asumir en ese descuento? En el caso de los que se formalicen, ¿sí? El costo del formulario, los derechos de inscripción de actos y documentos, el derecho de la inscripción de libros, el impuesto de registro, la tarifa de registro en la matrícula mercantil y el costo del registro de uno de los establecimientos. Si la persona tiene 5, 4, 3 establecimientos, solo se le reconocerá lo de un establecimiento. Y las personas que ya están formalizadas, pero cumplieron los requisitos de disminución de sus ingresos y las VTs y que tienen el beneficio, entonces se les reconocerá el costo del formulario, el costo de la renovación y el costo de la renovación de uno de sus establecimientos. Entonces se tomará esos valores y se aplicará pues la tarifa del descuento correspondiente que tengan, que hablábamos del 30, del 50 y del 75. Créditos para la formalización. Esos créditos se tendrán por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces son programas de microcrédito para las personas que tengan ingresos hasta 80.000 VTs, para personas que se encuentren en la formalidad y para empresas con 4 años de antigüedad y que reporten disminución en sus ingresos. Esos recursos serán recursos de la administración distrital o de los fondos de desarrollo local, que tendrán incentivos en la tasa, periodos de gracia, incentivos en el capital, dependiendo la situación de cada uno de los contribuyentes que vean afectados sus ingresos a causa de la pandemia. De otra parte, habrá progresividad en la tarifa. Estas personas no van a tributar de una vez al 100% su tarifa de industria y comercio, sino que si están en el sector manufacturero, ¿sí? O en el sector de servicios o en el sector comercio, como microempresas, dependiendo este monto de sus ingresos, ¿sí? 23.000, 32.000 y 44.000, tendrán una progresividad de las tarifas del año 2021 y hasta el 2027, previa inscripción al RUT. Hay unas personas que desarrollan actividades como son telecomunicaciones o transporte, construcción de carreteras, venta de automóviles, venta de combustible. Esas personas no estarán favorecidas por esta progresividad. Entonces, ¿qué va a pasar con la progresividad? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, primero que todo, el hecho de tener una tarifa progresiva no lo hace que se excluya de ser responsable tanto del régimen común o del régimen preferencial. Tiene que definir uno de esos regímenes. Dice, soy preferencial o soy común. Para las personas que están en el simple, pues depende en qué momento vuelven al sistema tradicional y dependiendo el año en que se encuentren,
aplicará la tarifa de ese año. Ejemplo, el contribuyente se formalizó en el 2021 bajo el régimen simple. Ese es su año 1. Cuando regrese, digamos, regresa al sistema tradicional en el 2022, pues será su año 2 de formalización. Entonces escogerá la tarifa del año 2. Las tarifas para el sexto año, va a escoger, la del sexto año ya es la tarifa vigente en el momento de que cumpla ese sexto año. ¿Por qué? ¿Cómo se van a desarrollar las tarifas? En el año 1, la tarifa será el 0. En el año 2, el 20% de la tarifa. El año 3, el 40% de la tarifa. El año 4, el 60%. El año 5, el 80%. Y a partir del sexto año, el 100% de la tarifa. ¿Sí? Ya más adelante vemos de manera detallada a qué hacemos referencia con esto del 20, 40, 60, 80 y el 100% de la tarifa. Los que se formalicen en los últimos años, digamos, esto va hasta el 2027. Si se formaliza en los últimos años, digamos en el 26, pues solo tendrá el primer año, pagará el 0, el segundo el 20, y ya como termina el periodo en el 2027, pues ya tendrá que pagar el 100% de la tarifa. Solo tendrá una favorabilidad en algunos años. Las personas que sean responsables de avisos y tableros pagarán ese aviso de tableros. Aquí vemos un ejemplo de esa formalización. Entonces digamos que hay un contribuyente, en todos los casos, cada cuadro es un contribuyente diferente, todos van a tener una tarifa del 11 por 1000. ¿Sí? Acá tenemos toda la tarifa del 11 por 1000. En el primer cuadro vemos que el contribuyente se formaliza en el 2021, en el segundo cuadro se formaliza en el 2022, en el tercer cuadro se formaliza en el 2023 y en el cuarto cuadro se formaliza en el 2024. Entonces, ¿qué va a pasar? En el primer cuadro, pues como se formalizó en el año 1, en el año 2021, perdón, pues va a tener todas las tarifas posibles. Mire, el 0 de la tarifa, el 20 de la tarifa, el 40, el 60, el 80 y en el 2026 ya el 100%. ¿El 100% de qué? Del 11 por 1000. Entonces, en el primer año tributará al 0 por 1000, el segundo el 20% del 11, que será el 2, el tercero el 40 del 11, que será el 4,4 y así sucesivamente. 4,4, 6,6, 8,8 y 11. Para la persona que se formaliza en el 2022, como el beneficio va hasta el 2026, entonces mire que esta persona todavía alcanzaría, porque va a tener la del 0, la del 20, la del 40, la del 60, la del 80 y la del 100. ¿Sí? Para la persona que se formalice en el 2023, ¿sí? Va a tener 23, 24, 25, 26 y 27. Como hasta el 27 hay beneficio, pues alcanzará también. Pero ¿qué pasa con una persona que se formalice en el 24? Empezará en el 0, en el 25 en el 20, 26 el 40, 27 el 60. Y como a partir del 2028 ya no hay beneficio, pues esa persona perdería un beneficio de un año. Del 60% ya salta al 100% del valor del impuesto. ¿Sí? Esos porcentajes de 20, 40, 60, 80 y 100 son el porcentaje de la tarifa. Entonces, si una persona tributa al 20 por 1000, pues será al 20 por 1000, sí, perdón, será el 20% del 20 por 1000, el 40% del 20 por 1000. Es un porcentaje de la tarifa. ¿Para qué actividades va a aplicar esta progresividad? Para actividades industriales, de alimentos, fabricaciones de hierro y acero, edición de libros y demás actividades industriales. Para comerciales, venta de alimentos, venta de madera, venta de cigarrillos y demás actividades comerciales. Y en el caso de los servicios, transporte, publicación de revistas, libros y periódicos, servicios de restaurante, servicios de educación. Esas tarifas que vemos ahí, entonces por decir las de servicios de educación, en el año 6 es el 7 por 1000, o sea 7 por 1000 es la plena. En el primer periodo pues será el 0%, en la segunda es el 20% del 7 por 1000, que sería el 1,4. En el tercero el 40% de ese 7, el 2,8. Después el 60, que sería el 42, y después el 80, que sería el 5,6 por 1000. Esas son las tarifas
de progresividad de cada una de las actividades que, como las veíamos, se verán de esta forma como las veremos aquí en el cuadrito. Solo es modificar qué tarifa es, en qué año se normaliza, y así encontrará sus tarifas para tributar en cada uno de los años del beneficio. Dentro de los dispositivos electrónicos, como lo veíamos anteriormente, pues van a ser una forma de tecnología, ¿sí? Cosa que haya como una comunicación en línea entre el contribuyente y el distrito, siempre y cuando sean compatibles con los sistemas de información tributaria. Este mecanismo pues será de común acuerdo entre el contribuyente y la administración. No es que la administración va a llegar de forma oculta y le va a poner un chip en su caja registradora, no. Se va a comunicar, tendrá que tener este dispositivo, vamos a mirar cómo se adopta el dispositivo, qué información tiene la administración. De otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico, en alianza con otras entidades del orden nacional o distrital, ¿sí? prestarán asesoría, con qué puede ser, digamos, con la Secretaría de Hacienda, con las cámaras de comercio, ¿sí? Se crearán alianzas con el fin de guiar al contribuyente, decir, venga, esta es la formalización, cómo se puede formalizar, cómo puede usted obtener un crédito, cómo usted puede tributar, cómo puede ingresar a nuestra plataforma. Todas esas son asesorías que prestará la administración con el fin de obtener pues los beneficios que requiere y la facilidad que necesita el contribuyente para hacer su formalización. El requerimiento esencial de todo esto es estar inscrito en el RIT, ¿sí? En régimen común o preferencial, o estar inscrito en el régimen simple de tributación. Dentro de otros de las novedades es que la administración va a tener canales de comunicación entre los cuales las personas, los particulares, pueden registrar sus denuncias, ¿sí? Denuncias de otros contribuyentes o de otros comerciantes que diga, esta persona no está en la formalidad, me está afectando, ¿sí? O también de servidores públicos. Este servidor público me está cobrando, me está asesorando en debida forma, su comportamiento no fue el requerido, ¿sí? No me prestó la información. Todos esos canales para brindar como un acercamiento mayor entre el contribuyente y la administración. Las normas de procedimiento tributario. Para los predios, ¿sí? Para unos predios de estratos 1, 2 y 3, anteriormente esos predios en el año 2019, ¿sí? Y 2020, por modificaciones de su construcción, que Catastro reportó esas mutaciones, vieron afectado su impuesto. Entonces, por decir, un predio tenía una construcción de 50 metros, y la incrementó a 55. Entonces, como él tenía un beneficio por haber incrementado su construcción, pierde ese beneficio. Entonces, señor, usted pagaba, su impuesto eran 600, pero tenía un ajuste de 400, usted pagaba 200. Pero por tener mutación, al año siguiente perdía ese beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En el 2021, hacer como un recálculo, no se le va a devolver de años anteriores, pero se le hace un recálculo para que en el 2021 vuelva y siga por ese beneficio. Entonces, un ejemplo, en el 2018 pagó 200, en el 2019 pierde el beneficio y ya le toca pagar 500, en el 2020 vuelve y paga 500, entonces lo que se hace es, vamos a hacer una excepción de lo que traía el 2018, que eran 200, y había un límite que podía crecer solo el 20, pues usted tenía que pagar 240. Entonces vamos a hacer de cuenta que usted no tenía los 500, sino los 240. Para el año siguiente no le tocaba los 550, sino 280. Entonces el ajuste lo va a ver reflejado en el 2021. En el 2021 ya no se tomará como base los 500 y 550 que traía, sino que se toma con el nuevo ajuste. Entonces verá que en el 2021 ya pagará por ahí 300.000 pesos, retomando ese ajuste. Exención del impuesto predial para teatros, para bienes de interés cultural.
Exención para los inmuebles donde funcionen colegios, jardines infantiles o unidades del bienestar familiar, siempre y cuando sean de propiedad de particulares y que sean estos particulares los dueños del predio y los que manejen el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una casa y yo soy el propietario del colegio, pues tendré ese beneficio. Pero si yo tengo una casa y funciona un colegio y yo no soy el propietario, pues no gozaré de este beneficio. También va a haber unos incentivos para los vehículos eléctricos e híbridos sobre el impuesto sobre vehículos automotores. Habrá descuento en el impuesto de industria y comercio por la habilitación y mantenimiento de cicloparqueaderos, ¿sí? Entonces las personas que tengan comercio y habiliten cicloparqueaderos, pues también tendrán unos descuentos en el impuesto de industria y comercio. Devoluciones automáticas de saldos a favor con la administración por impuesto predial o impuesto de vehículos, ya lo veremos. Lo otro, que son requerimiento especial, corrección de las declaraciones y firmeza de las declaraciones, como les mencionaba al comienzo, la firmeza de estas declaraciones que estaba en 2 años pasará a 3 años, ¿sí? Entonces ya la administración, al tener estos 3 años, pues entonces el requerimiento especial por alguna inconsistencia tendrá 3 años para notificarlo. Tendrán 3 años los contribuyentes para corregir sus declaraciones. Y la firmeza de las declaraciones, que es la firmeza que desde el momento en que la presenta, si no ha ocurrido nada extraño, a los 3 años esa declaración queda en firme. Ya no puede ser sujeta a modificaciones. Entonces vamos a mirar lo de los predios estratos 1, 2 y 3 por las vigencias 2018 y 19 que tuvieron mutaciones físicas y vieron afectado su impuesto. Entonces, primero, que esas mutaciones físicas hayan sido reportadas por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. ¿Qué quiere decir eso? Que haya dicho, señores, Dirección de Impuestos, esta persona tenía construido 200 metros, para el año siguiente subió a 220, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? A partir del 2021 se restablecerá, como les explicaba, ese descuento y vamos a ver cómo va a ver que su tarifa del 2018, por decir algo, va a mirar con lo que haya en el 2021 y va a ver cómo va a tener un crecimiento normal. ¿Por qué? Porque del 2018 al 2019 o del 2019 al 2020 tuvo un crecimiento brusco, porque en ese momento la norma decía, si usted tiene mutaciones, pierde ese ajuste que usted venía manejando, ¿sí? Entonces, en el 2021 lo va otra vez a recuperar. El restablecimiento en ningún momento dará derecho a devoluciones. Digamos que la persona diga, en el 2018 yo pagué 200, en el 2019 500, en el 2020 500 y ahorita en el 2021 me rebaja otra vez a 300, entonces yo necesito que me devuelva lo de los años anteriores. No, porque lo que pasa es que esta norma se saca, lo lógico era que siguiera incrementando su tarifa y esta norma se saca con el fin de aliviar un poco el impuesto de ese contribuyente que había perdido ese derecho por una norma que existía. Entonces lo que se dice es vamos a volver a dejar como que el contribuyente retome su normal crecimiento de su impuesto y se vea beneficiado por restablecer ese descuento diferencial. Los teatros donde se realicen habitual espectáculos públicos, artes escénicas y museos van a tener un beneficio, una exención del 100% del impuesto predial para el año 21 y 22 y del 70% del 2023 y hasta el 2030. Primero que todo, el requisito es que los productores sean los propietarios de ese inmueble, que se encuentren con el registro vigente del Ministerio de Cultura, que no sean predios declarados de interés cultural porque tendrán otros beneficios, y que si poseen un teatro, ¿sí?, ese uso predomine sobre las demás actividades. No puede decir mi predio son 800 metros, de los cuales 10 metros son a teatro y 790 son actividad comercial, ¿sí?
Entonces, simplemente que ese uso de teatro predomine sobre los demás usos que tenga reportado ese predio por la unidad de catastro. En el caso de los museos, que sea habitualmente museo, que no correspondan a bienes de interés cultural y que sean de propiedad del museo, y que lo mismo, que predomine el uso de museo sobre las demás actividades reportadas de ese inmueble por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Se exceptúan de estos beneficios los predios de la nación, de asociaciones civiles en los cuales haya participación mixta o privada, las entidades sin ánimo de lucro, esas entidades donde el distrito capital sea socio, fundador o haya realizado aportes, ¿sí? Esas no gozarán de ese beneficio. ¿Qué requisitos tienen? Haber declarado y pagado el impuesto predial de los últimos 5 años. Que se destine el predio a esas actividades, a esos espectáculos públicos. Acreditar la condición actual de productor. ¿Sí? Presentar semestralmente de manera gratuita un espectáculo para un colegio o para la universidad distrital. Esa verificación se hará pues de acuerdo a certificaciones que emita la Secretaría de Educación o la Universidad Distrital. Y que ese predio, si es un museo, se destine de manera exclusiva a ese funcionamiento, a ser museo. No vamos a decir, no, es que los lunes es museo, los martes funciona actividad comercial, los miércoles otra actividad, exclusivamente para museo. Para las verificaciones de los espectáculos públicos, como le mencionaba, la Secretaría de Educación o la Universidad Distrital le enviarán la certificación. La Secretaría Distrital de Cultura enviará las certificaciones correspondientes. El Instituto Distrital de Patrimonio Distrital enviará esa información. Toda esa información pues la tendrá la Secretaría Distrital de Hacienda para mirar si cumple los requisitos, ¿sí? Y así hacer uso de los beneficios. De otra parte, se modifica el parágrafo primero del artículo tercero del 756. ¿Qué tenía este 756? Ampliaba un beneficio que tenían los teatros al 50%, pero como esta norma lo deja al 100%, pues entonces se modifica ese 50%, dejándolo como veíamos para el 2021 y 2022 en el 100% y más adelante en el 70%. De los predios donde funcionen colegios, ¿sí? O colegios o casas o establecimientos para protección de la niñez autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o también jardines de la primera infancia, tendrán un descuento de acuerdo al estrato socioeconómico que tenga la población. No es al estrato donde se encuentre el predio, sino tendrá una certificación. Secretaría de Hacienda recibirá una certificación que diga el bienestar familiar. Mire, allí funciona una entidad del bienestar familiar que se dedica a un jardín infantil y ahí la población que se atiende son población del estrato 3. Entonces se dirá, es del estrato 3, tendrá una exención del 70%. Atiende población del estrato 1, tendrá un beneficio del 80% y así sucesivamente. Dependiendo al estrato socioeconómico que llegue ese beneficio, entonces así tendrá una exención en el impuesto predial, que va entre el 30% y el 80%. ¿Con quién se hace verificaciones? Con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Integración Social, con Catastro, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todas esas entidades van a enviar a la Secretaría, el plazo era hasta el 30 de noviembre del 2020, esa certificación mencionando la dirección, el chip y el estrato socioeconómico predominante de la población que atiende. Entonces, de acuerdo a esa información, pues para el 2021 se tendrán esas exenciones en el impuesto predial. Un requisito es encontrarse al día con el pago del impuesto del año 2020. En caso de que un predio
digamos que tiene el colegio, pero además tiene un local comercial, esa exención no se va a discriminar, decir, a lo comercial no le aplica, a lo del colegio sí le aplica. Se aplicará sobre el total del predio, ¿sí? Entonces el predio vale 80 millones, el 20% es comercial, serían 16 millones y el resto es el colegio. La exención se aplica sobre el total del avalúo del predio. Y siempre y cuando el propietario del predio sea el directo prestador del servicio. No puede decir soy el propietario y mi hermano es el que tiene el colegio, no. Tiene que ser el propietario, el prestador del servicio. Respecto a los vehículos, ¿sí? A partir del año 2021 y hasta el 2030 se van a tener beneficios en el impuesto para los carros eléctricos. Los carros eléctricos nuevos tendrán un descuento en el impuesto del 60% por 5 años. Y los eléctricos públicos taxis, un descuento del 70% por 5 años. Pero en el caso de los públicos, ¿sí? Si ya venía matriculado, entonces se matriculó en el 2020, 2019, también tendrán ese beneficio del 70% por 5 años. En el caso de los particulares, solo son los matriculados a partir del 2021. También cobija a los híbridos eléctricos nuevos, el 40% por 5 años, pero no aplica para los híbridos con gas, ¿sí? Entonces, si hay un vehículo híbrido a gas, no aplica ese beneficio. Respecto a lo de los descuentos por parqueadero, ¿sí? Entonces, los contribuyentes que adopten o modifiquen creando más parqueaderos para bicicletas, ¿sí? Y que realicen inversiones entre el 2021, 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2024, para habilitar y mantener cicloparqueaderos, tendrán descuentos en el impuesto de industria y comercio. Y ese descuento podrá ser por 5 años a partir del siguiente en el cual se realice la inversión. Y esos requisitos los dará la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad le dice, para usted cumplir con ese descuento, el parqueadero tiene que ser de este tipo, usted tiene que haber construido tantos parqueaderos, si tenía 5, tiene que haber construido otros 5 más. Hay una reglamentación para obtener este beneficio. Entonces acá dice, esos 5 años, ¿sí? Ya tiene el beneficio si cumple con todo el reglamento que expida movilidad. Ese reglamento pues aún no se conoce y ese descuento puede ser hasta el 120% en el primer año. Dentro de las normas, ¿sí? Dice que para estacionamientos de vehículos entre 12 y 120 cupos deberá asignar al menos el 25% más de cupos adicionales a los existentes. ¿Sí? Esto estamos hablando de bicicletas. Superior a 120 cupos deberá asignar el 30% más para bicicletas. Entre 1 y 11, al menos 8 espacios para estacionamiento de bicicletas. Todas estas normas, pues depende de cada uno de los contribuyentes, mirarán en qué rango están, cuántos cicloparqueaderos pueden construir de más y así obtener el beneficio de esos 5 años sobre el impuesto de industria y comercio. Respecto a los saldos a favor que se tengan por impuesto predial e impuesto de vehículos, cuyas devoluciones sean equivalentes a 141 VTs, estamos hablando para el 2021 de 5.119.000, ¿sí? Podrán hacer devoluciones automáticas. Para hacer esas devoluciones automáticas, primero que todo el requisito es no presentar deudas con la administración por ningún concepto. No importa el impuesto, no, si voy a pedir devolución de predial, no dice, ay, pero yo estoy al día con predial. No puede presentar deudas por predial, por vehículos, por industria y comercio, ¿sí? Por delineación urbana, tiene que estar al día con la administración. No debe tener procesos de cobro dentro de la administración. Es que tengo un proceso de cobro y tengo una facilidad. No debe tener procesos de cobro vigentes. No haber presentado procesos de prescripción o de caducidad. Entonces, yo presenté una petición de una prescripción o una caducidad de un impuesto de vigencias anteriores. No puede tener esa solicitud. Y
evidencia de un comportamiento tributario de cumplimiento y oportunidad. Esa calificación, pues, más que todo, la puede dar el contribuyente, pero si un contribuyente dice, voy a pedir una devolución automática, pero resulta que yo tengo 3 liquidaciones de corrección porque mis declaraciones quedaron mal, yo tengo un proceso de cobro porque me atrasé en unos pagos, yo incumplí una facilidad, pues ahí se está dando que el contribuyente no es un contribuyente que haya tenido un cumplimiento y una oportunidad en sus obligaciones. Entonces sería como una invitación a que el mismo contribuyente en este aspecto, pues la administración lo va a calificar también, pero que el contribuyente sea él quien diga, sí, realmente yo aplico para tener una devolución automática. Respecto a las firmezas de las declaraciones, ¿sí? Entonces la firmeza de las declaraciones van a existir 3 tipos, perdón, 3 tipos de firmezas de las declaraciones, dependiendo de qué, de la fecha de presentación de la declaración. Si yo presento una declaración oportuna, mi firmeza será 3 años contados a partir de la fecha del vencimiento para declarar. Pero si la presento extemporánea, ¿sí? Entonces esa firmeza contará desde la fecha de la presentación. Si yo presento una declaración antes del vencimiento, empieza a correr la firmeza desde la fecha del vencimiento. Les pongo un ejemplo. Se vence el 30 de marzo. Yo la presento el 30 de marzo, pues empezará a correr a partir del 30 de marzo. Si la presento el 1 de marzo, empieza a correr a partir del 30 de marzo. Pero si la presento el 30 de abril, pues empezará a correr a partir del 30 de abril. De otra parte, si una declaración, ¿sí?, queda en firme, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, esta no se notificó. ¿Qué pasa? El contribuyente tenía un error en su declaración, la administración le profiere el requerimiento y le dice, señor contribuyente, aquí le envío el requerimiento, por favor corrija su declaración. Si no la corrige dentro de determinado tiempo, yo le profiero la liquidación de revisión y resulta que se vence ese término de la liquidación de revisión. Ya esa declaración queda en firme, ya la administración no le puede decir, como no le notifique esa liquidación, voy a sacarle otro requerimiento para volver a empezar otro proceso. No, ya la declaración quedaría en firme. De esta firmeza, pues sacamos la conclusión que dependiendo de ello, pues también habrán plazos para los requerimientos. Entonces tendrá 3 años desde el vencimiento para declarar para sacarle un requerimiento. Y si es extemporánea, pues desde la fecha de presentación para sacarle un requerimiento. Si una declaración llegara a presentar saldos a favor, claro que no sea tanto en la administración, ¿sí? Esto aplica más a nivel nacional, simplemente empieza a correr la firmeza desde cuando se presenta la solicitud de devolución. Entonces, si yo presento una declaración, me dio saldo a favor y pasa 1 año, 2 años y no he radicado esa solicitud de devolución, pues todavía no ha empezado a correr la firmeza de esa declaración. Las correcciones. El contribuyente puede presentar esas correcciones dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, pero siempre y cuando no se le haya proferido un requerimiento. ¿Por qué? Porque ya le profirió un requerimiento o un pliego de cargos, pues él tiene que corregir de acuerdo con lo que diga ese requerimiento o ese pliego de cargos. Dice que no se podrá corregir la declaración tributaria aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo, cuando la corrección se realice dentro del término de respuesta al pliego de cargos o el emplazamiento para corregir. ¿Sí? Lo que les decía, tiene que ya acatar lo que diga el pliego de cargos o el emplazamiento para corregir. Respecto al delineación urbana, nos modifica este artículo, ¿sí? Entonces lo que está en la parte amarilla es lo que modifica el artículo. ¿Qué es el CDU? El Código Único de Delineación Urbana, pues es un código que le dan las curadurías cuando la persona adquiere la licencia de construcción. Anteriormente, pues no se tenía como un control que identificara cada una de las licencias y que dijera,
tuvo adición, no se llevó a cabo, se canceló, se amplió. Con este SDU se lleva un control. Entonces lo que se hace aquí es hacer unas modificaciones, ¿sí? Y anotarle, digamos en este caso, que son las licencias de construcción en sus modalidades y actos de reconocimiento aprobados, ¿sí? Entonces cualquier licencia que haya en su modalidad, que puede ser ampliación, puede ser licencia nueva, ¿sí? Entonces esa parte. Y acá dice en el artículo anterior, decía para el efecto reglamente la Secretaría. Entonces, pues no es reglamentar, sino lo que establezca, las normas que establezca la Secretaría de Hacienda respecto a las licencias de construcción. De esta parte también dice que para todos los casos en los que los solicitantes de licencia realicen trámites sobre la misma, sin importar la curaduría donde se haya dado la aprobación inicial. O sea, una persona puede hacer el trámite en diversas curadurías. Entonces, no implica en cuál hizo la radicación inicial. De otra parte, esto que es nuevo es respecto al impuesto predial a multipropietarios. Estos multipropietarios son personas que tienen más de un predio. Esto según consulta, en la parte inferior está el documento. ¿Qué dice el texto de la norma? El texto de la norma dice que la administración distrital, dentro de los siguientes meses, enviará al Consejo un proyecto para tarifas de predial para multipropietarios, ¿sí? Y que si el Consejo acepta esta modificación, esta propuesta, pues se crearán las tarifas diferenciales para el impuesto predial a multipropietarios. Consultada la información, en el periódico El Tiempo del 8 de junio del 2015, dice que una de cada 5 personas, leo textualmente, mayores de edad en Bogotá son multipropietarias. En términos del Departamento de Catastro, significa que tiene más de una casa, un apartamento, una oficina, un local comercial, una sede industrial o todos o alguno de ellos. Ahí les cierro comillas y les doy la dirección donde aparece el documento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No sé cómo se vaya a reglamentar, pero yo diría que si una persona que tiene un predio de 1.000 millones de pesos y paga una tarifa no sé, del 30 por 1.000, pues una persona que tenga 2 predios de 500 millones debería pagar una tarifa del 30 por 1.000, no pagar por otras tarifas a esos predios que tiene por el mismo valor, ¿sí? Entonces sería como mirar qué va a pasar con las tarifas de los multipropietarios. Eso pues está pendiente, que va a redactar a la administración distrital, que le va a enviar al Consejo y que va a decir el Consejo.